Hola amigos, bienvenidos a Un Norte, el espacio que analiza los principales hechos de la región Caribe colombiana vistos desde la Universidad del Norte de Barranquilla. A propósito de la ola invernal del 2010 y de sus consecuencias en el sur del Atlántico, la Universidad del Norte ha desarrollado diferentes actividades desde el año anterior desde distintas áreas estratégicas. Para hablar de ello se encuentran con nosotros Estíbaliz Castellanos, profesora del Instituto de Estudios Económicos del Caribe, y el ingeniero Manuel Alvarado, director del Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales de la Universidad del Norte. Bienvenidos a Un Norte. Gracias, Pili. Bien, ingeniero, cuéntenos qué fue lo que pasó, por qué se inundó el sur del Atlántico. Durante el año 2010 se presentaron hechos hidrológicos especiales en todo el país por la presencia del fenómeno de la Niña. El fenómeno de la Niña tiene como consecuencia en la cuenca del río Magdalena presentar niveles y caudales altos. Y el fenómeno se presentó en una condición extrema, las más grandes de los últimos 100 años. Eso ocasionó que desde el mes de agosto del 2010 se presentaron niveles de desbordamiento en el río Magdalena, en la estación de Calamar, que es la que sirve de referencia al sector, y esos niveles altos permanecieron hasta el 30 de noviembre, que fue el día que se presentó la rotura del dique carreteable entre Calamar Las Compuertas a 3 kilómetros del río Magdalena. La causa de la rotura de ese carreteable se debió muy posiblemente a la existencia de tuberías que instalaron los finqueros del área para utilizar el agua del canal. ¿De manera improvisada? De una manera, yo digo no improvisada, sino de una manera para aprovechar el recurso del agua del canal del dique para su uso de la finca. Sí. Y por medio de esas tuberías instaladas se presentó un proceso que se llama en geotecnia de tubificación, y eso hizo fallar la estructura, porque los niveles del agua nunca estuvieron por encima de la altura de los diques que existían en el sector. Esa fue la causa con la cual se presentó la inundación del sur del Atlántico. Es la segunda vez que se presenta, la primera vez se presentó en el año de 1984, no fue una situación tan catastrófica como la que se presentó en este momento, porque en ese instante los niveles del río solo superaron unos centímetros el desbordamiento del área de desbordamiento, y la inundación del río duró muy poco tiempo. No obstante esa condición del 84, la inundación alcanzó los 300 millones de metros cúbicos y para adecuar el área demoraron un año. Para la del 2010, por presentarse niveles y caudales extraordinarios en el río Magdalena, en la estación de Calamar, el volumen de agua existente era el máximo histórico medido desde el año de 1940. Bajo esa condición, al presentarse la rotura en el sector, se presentó un ingreso de agua muy grande, un volumen de agua de 1.600 metros cúbicos por segundo, que es superior inclusive al máximo histórico que debía entrar por el canal del dique. Entonces, por esas consecuencias, el agua de inundación llegó y cubrió el sur del Atlántico totalmente en 8 días, y después el agua de inundación superó la presa de Polonia, se pasó al embalse del Guájaro, inundó los pueblos perimetrales al embalse del Guájaro. Precisamente, porque no nos comenta cuáles fueron los municipios que resultaron inundados. Pues todos los que están ubicados en el último tramo a 27 kilómetros al norte de Calamar, donde está Manatí, Candelaria, Bohorques, Campo de la Cruz, Santa Lucía, Algodonal y otros corregimientos. El único pueblo que no se inundó fue el de Suán, pero estuvo en un eminente peligro durante todo el momento, permanentemente. Y es uno de los pueblos que digamos, tuvo esa fortuna en ese momento, pero no se descartó que también pudiera ser parte de la crisis que se presentó en ese momento. Estíbaliz, desde el área de trabajo del instituto, ¿qué encontraron en estas poblaciones afectadas el año anterior cuando también intervinieron en las tareas que desarrolló la Universidad del Norte en las poblaciones afectadas? Bueno, aunado a la parte técnica, ¿verdad?, que falló con el canal del dique, vemos que son 126.769 personas damnificadas hoy por hoy en estos municipios que
comenta el ingeniero Manuel Alvarado, ¿verdad? Lo perdieron todo, casas inundadas en un 80, un 100%, donde estas personas tuvieron que desalojar, ¿verdad? Estas casas que habían habitado por decenas de tiempo, tuvieron que ser alojadas en alojamientos temporales, sí, que fueron dispuestos para esto. En un momento del tiempo se llamaron cambuches, sí, las carreteras estaban invadidas. Entonces, claro, y recordamos imágenes muy fuertes. Muy fuertes, muy críticas. La población abandonando, bastantes disturbios iniciales, ¿verdad? Sí. Mucha incertidumbre en la población de saber dónde vamos a estar, mi casa, cómo está en estos momentos, qué va a pasar con ella. Entonces, en ese momento nuestro rector nos indica cada una de las áreas de la universidad, ingenierías desde el monitoreo hidráulico del río a cargo del IDEA, el ingeniero Manuel pues liderando todo el proceso, en el área de economía y de humanidades, cómo nosotros interveníamos desde nuestra experticia en el tema de rehabilitación psicológica. Ahí estuvo Pisotón desde el primer día de la tragedia, como univoluntarios estuvimos apoyando la entrega de ayuda humanitaria en la fase de emergencia que no daba tregua para pensar una solución, sino que había que atender la emergencia, claro, con la mayor oportunidad y prontitud. El área de salud. Y también del área de salud. El área de salud haciendo intervenciones sistemáticas para evitar una posible epidemia, ¿verdad?, de estas aguas estancadas. Sí. Entonces, yo pienso que en un momento del tiempo la universidad intervino, ¿verdad?, de forma oportunamente en lo que podía hacerse en su momento. En lo que podía hacerse en la emergencia como tal. Okay. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. La ola invernal de finales del 2010 tocó a toda Colombia e incidió fuertemente en la infraestructura educativa. De acuerdo con un informe preliminar del Ministerio de Educación, 19 departamentos fueron afectados por las lluvias, destacándose el Magdalena, Córdoba, Chocó y Sucre. En estas zonas se estima que 1.232 sedes educativas fueron deterioradas, de las cuales el 29% requiere reconstrucción total y un 16% demanda reparaciones estructurales. La recuperación de las sedes averiadas tiene un costo superior a los 300 millones de pesos. Cifras en UNORTE.